Del duelo al consuelo, llegando al abrazo divino, escrito por la doctora Nancy Molk. Capítulo 4. Mi historia personal de duelo. Mi introducción al dolor fue inesperada y discordante a la edad de 17 años. Nuestro teléfono sonó alrededor de las 2 de la madrugada. Pude escuchar a mi mamá moverse por el pasillo. ¿Qué era lo que decía una y otra vez? ¿Algo sobre la cama? Todavía estaba despertando y no pude distinguirlo. Abrí la puerta y ahí estaba ella mirando a su alrededor con incredulidad. Está muerto, él está muerto, sé que está muerto. No podía hablar. Chris, si estuviera vivo no lo mantendrían allí, lo hubieran mandado al centro. Mi hermano de 24 años había tenido un accidente automovilístico. Nos dirigimos al hospital local donde mi madre trabajaba a diario como enfermera en la sala de emergencias. Ella sabía la rutina. Los pacientes gravemente heridos eran enviados de inmediato al centro de Scranton. Cuando el hospital llamó y dijo, ven, que es grave, ella ya sabía lo que significaba. En una semana me enviaron de regreso a la escuela. Mi madre nunca habló mucho sobre la muerte de mi hermano después de eso y la vida continuó. No fue hasta muchos años después que incluso comencé a desentrañar el dolor de la muerte de mi hermano. Y me tardó más sacar a la luz las otras pérdidas que había sufrido en nuestra familia altamente disfuncional. Puede parecer que estas otras pérdidas en la vida no requieren un proceso de duelo, pero descuidarlas es muy problemático. Hasta mis 30 años nunca contemplé cuáles habían sido las pérdidas en mi vida. Yo era un poco estoica, pasaba los días sin pensar en esas cosas. Los eventos y circunstancias que deberían haberse contabilizado como pérdidas las dejé de lado. Como cristiana y particularmente como misionera, no creía que se suponía que podía estar molesta por nada, o por lo menos no por mucho tiempo. Estas son algunas de las pérdidas que ignoré o intenté ignorar. Nos robaron prácticamente todas nuestras posesiones en nuestro traslado inicial al extranjero. Después, en múltiples trasteos, perdimos la mayoría de nuestras cosas 2 veces más. Mi madre me rechazó por decidir ser misionera y me dijo que ya no sería cristiana. Vivíamos bajo vigilancia policial. Nuestros amigos creyentes fueron encarcelados y perseguidos. Un hombre que pensábamos que habíamos guiado a Cristo se volvió en contra de nosotros y trató de hacernos daño. Gary fue llevado a la estación de policía para ser interrogado. Otros misioneros nos rechazaron e intentaron usarnos. Tales dificultades las acepté como la cruz que tenía que soportar, punto. Creía que expresar mi dolor y consternación por las cosas era traicionar a Dios y a su provisión. Si en ese momento de mi vida hubiera sido una creyente notablemente madura, con una profunda conexión con la presencia manifiesta de Cristo, tal vez hubiera podido ser capaz de aceptar esto con mucho agrado. En cambio, estaba erosionando constantemente mi estabilidad interna y mi confianza. Con mis labios decía una cosa, pero mi corazón estaba muy alejado y vivía otra realidad. Había llevado a mi vida cristiana patrones familiares y culturales acerca del duelo, sin permitirme llorar, e imaginé que eran de parte de Dios. Esto me dejó usando una máscara para parecer algo que no era. También dejó mi alma aislada del consuelo y la ayuda de Cristo. Años atrás, cuando murió mi hermano, yo no podía parar de llorar, pero nadie en la familia hablaba de él. En fin, puse de lado mis sentimientos y dejé de sentir. Regresé rápidamente al colegio. Recuerdo que caminaba por mis salones como en medio de una niebla todo ese año. Cuando un maestro se me acercó y expresó su simpatía por mi pérdida, lo miré sin comprender y le contesté, ¿y para qué? Mi esposo y yo habíamos sido misioneros en Francia, luego en Túnez y finalmente en Marruecos antes de que mi mundo viniera a derrumbarse sobre mí. Cuando me convertí en cristiana creía que era una creación completamente nueva. Esperaba ser completa y perfectamente transformada en alguien que experimentara de manera plena el poder y el amor de Cristo en la práctica. Y como todo en nuestra cultura, no podía ser bueno a menos que fuera instantáneo. Olvídate del proceso. Todo mi enfoque estaba en lo que estaba haciendo con poca preocupación acerca de quién era. El concepto de que a Dios le importaba más quién era yo como persona que lo que estaba logrando en la vida me evadió en ese momento. Creía firmemente en el hecho de que se suponía que debía estar completamente viva y alegre. Esperaba caminar en su paz, su alegría, su paciencia, ahora y para siempre. Que el viejo yo estaba muerto y desaparecido, y el nuevo creería y crecería constantemente a la imagen de Cristo. No esperaba que fuera largo, doloroso o difícil. Él es Dios, me dije, no requiere de esfuerzo. Pensé que las oraciones que hacía serían respondidas a medida que las recitaba y que no necesitaría luchar más, que mis problemas habían terminado. Con el tiempo, Dios comenzó a mostrarme que mucho de lo que yo era antes de conocerlo todavía estaba muy vivo e influía en mi vida llena del Espíritu.
Había sido liberada de Egipto, pero todavía había mucho de Egipto en mí. ¿Quién quiere estar en el desierto? Ciertamente no suena divertido, pero como sabemos, ahí es donde se levanta el Egipto en nosotros para ser abordado finalmente. Además, la idea de cruzar el desierto es llevarte a la tierra prometida. Él nos saca para llevarnos. No entendí lo que me estaba pasando en ese momento, pero Dios permitió que varias circunstancias en mi vida me desgastaran. Expusieron algunas de las muchas contradicciones ocultas en mi interior y me llevaron a un lugar de rendición. Me hizo enseñable, me llevó a la autenticidad. Dos cosas me afectaron de manera profunda. Primero, mientras me preparaba para ir al campo misionero, mi madre reaccionó rechazándome y amenazando con rechazar su fe si continuaba con mis planes de mudarme al exterior. Confundida y destrozada, comencé mi vida misionera bajo una nube, pero estaba comprometida con mis ideales de amar a la gente y ofrecer el evangelio, y nada me haría cambiar eso. En segundo lugar, una vez sumergida en la cultura árabe, gradualmente me di cuenta de una sensación inquietante. Algo que no pude identificar comenzó a agitarse en mí. Sabía que algo andaba mal, pero pasó un tiempo antes de que pudiera admitir lo que estaba sintiendo. Mi vida exterior, todo lo que estaba haciendo, cada decisión que tomaba decía: amo a estas personas a las que vine a ministrarles. Sin embargo, casi todo lo relacionado con los hombres árabes me molestaba. En lo profundo de mi corazón había una voz que susurraba: no me gustan estos hombres. Este conflicto me atormentó. En lugar de madurar en mi fe como esperaba, en lugar de salir victoriosa, alegre y llena de amor, paz y paciencia, comencé a hundirme en la depresión y la desesperanza. No parecía haber nada que pudiera hacer al respecto. Con todo mi corazón yo sabía que Dios era verdadero. Filipenses 1:6 se convirtió en el versículo de mi vida. El que comenzó una buena obra en ti la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. Repetía esa promesa. Todas las noches, sin poder dormir, me levantaba para leer mi Biblia y durante horas oraba, meditaba, memorizaba las escrituras y hacía pequeñas canciones para consolar mi corazón. A pesar de todos mis esfuerzos, seguía avanzando camino hacia la depresión. Finalmente no pude soportarlo más. Vivíamos en un país totalmente hostil con los creyentes y la policía nos vigilaba. Mantener la farsa no funcionó en esas circunstancias. Las grietas en la base de un puente no se descubren hasta que haya pasado suficiente peso por encima para que se destaquen. El peso de nuestro ministerio estaba exponiendo la debilidad de mi fundación. Aunque diariamente enseñaba la Biblia a los demás, no veía que estas verdades impactaran mi vida de la manera práctica que pensé que deberían. Estaba fingiendo ser algo que no era. Mientras montamos la cresta de este conflicto, con mi esperanza en un mínimo histórico, tuvimos que regresar a nuestro país para un descanso. Allí descubrimos que no volveríamos a lo que una vez había sido el llamado de nuestra vida. Nuestra solicitud de trabajo para regresar a Marruecos fue denegada. Esta fue otra pérdida importante que no pude enfrentar o abordar de manera efectiva. Me sentía como un fracaso total, pero ser un fracaso y tener sentimientos negativos al verme a mí misma como un fracaso no podían tener lugar en mi teología. Implicaba que Dios había fallado o que estaba completamente equivocada, terriblemente equivocada, más allá de la redención. No vi solución para mi dilema, estaba estancada. Qué poco entendía yo el alma humana en aquellos días. Todo se trataba de apariencias externas, rendimiento y productividad. En una organización misionera clásica como la nuestra, necesitabas lograr algo. No había tratamientos médicos en el campo de batalla. A nadie le importaban los sentimientos de la persona ni el sufrimiento. Y yo tampoco. Pero no importaba cuánto quisiera enterrar y evitar mis emociones negativas. Ellas querían emerger. Nuestra naturaleza básica como seres humanos intenta salir de manera auténtica sin importar cómo y cuánto intentemos enterrarla. Ya ves, ciertas cosas en nuestra naturaleza existen si queremos enfrentarlas o no. Fuimos creados por uno mucho más grande, un maestro artesano que nos hizo niños que reflejan su naturaleza. Y así como el proceso de duelo ha sido parte de esta naturaleza, también el deseo de ser amado, de ser conocido, de pertenecer, también está escrito en nuestro ADN. Independientemente de quiénes somos o de dónde venimos, sea cual sea nuestro tipo de personalidad o incluso qué defectos de nacimiento podrían marcarnos como diferentes, todos tenemos deseos y necesidades similares. Es el paquete básico. La condición humana, aunque estropeada, sigue siendo un reflejo divino. En un mundo pecaminoso, el engaño influye en nuestras vidas difuminando las verdades de Dios. Nuestro mundo florece con ilusiones y delirios, un caldo de cultivo para el engaño y la desesperación. Algunos llegan a creer que realmente no necesitan amor, no necesitan pertenecer y que el dolor es inevitable e innecesario.
Otros confunden intereses o causas comunes con tener intimidad y conexión real. El hecho de que traigas a la luz tus emociones negativas o eventos traumáticos no disuelve de forma automática su poder sobre ti. Tampoco una reunión, una oración o un sermón. Podemos escondernos detrás de muchos dispositivos, un televisor, una computadora, un sinfín de actividades, juegos, bebidas y buffets o de actividades religiosas y causas sociales. Si usamos una máscara el tiempo suficiente, podemos llegar a creer que realmente somos nosotros. Eso nos dejará solos y sin las conexiones necesarias para el crecimiento personal y la transformación. Puedes pensar, no me voy a sentar y sentir pena por mí mismo. Esto realmente suena bien, pero también es una ilusión. El duelo no incluye revolcarse en la autocompasión o lloriquear hasta ser libres de la mentalidad de víctima. Podemos suponer que las personas están de duelo porque siempre las encontramos en un estado deprimido y triste, pero este no es el proceso de sanidad del dolor. Del mismo modo, las personas con enojo crónico que se enfurecen abiertamente o que recurren a formas encubiertas para atacar a otros, tampoco modelan el duelo. Estas personas representan condiciones y estilos de vida causados por su resistencia al dolor. Si prometes nunca voy a ser como ellos y eliges evitar tu dolor, irónicamente terminas volviéndote como ellas. Simplemente no lo admitirás para ti mismo. Solo puedes estar donde estás. Enfrentarse a la verdad sobre ti mismo no es pecado, negarlo sí. La negación dice que estás por encima de las necesidades y los sentimientos. Puedes fingir que las pérdidas nunca te molestan porque eres un superhumano. O si tiendes a emitir emociones continuamente sin resolver nada, esto puede ser una señal de que estás usando catarsis y te estás enfocando en el pasado para evitar las etapas finales del duelo. La verdad es que solo hay un tipo de humano, el que Dios hizo a su imagen. Y nuestro Dios se afligió, así que también estamos destinados a llorar. Ahora quiero ver algunos de los tipos de pérdida y dolor que necesitamos para hacer nuestro duelo y poder vivir plenamente y con alegría.